Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /diagonal a de teneros aquí hoy. Espero que estéis genial y que os encontréis con muchísima energía porque el tema del que vamos a hablar hoy es algo que honestamente me ha impactado mucho. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Demet Özdemir, una actriz turca a la que muchos conocemos y admiramos por sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, o Doğduğun Hep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. Pero hoy no vamos a hablar solo de sus éxitos en la pantalla, sino de una faceta mucho más personal, un lado que pocas veces se muestra, el duro pasado de acoso que marcó su vida. Como habéis visto en el título y probablemente ya sabéis, Demet Özdemir, en una entrevista reciente, abrió su corazón y compartió una experiencia muy dolorosa. Habló de un acoso que sufrió en su infancia y adolescencia, un tema delicado que la hizo romper a llorar. Y eso, amigos, es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a analizar lo que dijo, cómo lo dijo y por qué es tan importante que hablemos de esto. Y por supuesto vamos a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la necesidad de crear un entorno más seguro para todos, especialmente para los niños y adolescentes. Así que si os interesa conocer más a fondo esta historia, y entender cómo el acoso puede afectar a una persona, no os mováis de aquí. Preparaos una bebida, poneos cómodos y vamos a empezar. Y ya que estamos, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Es completamente gratis y me ayudaréis muchísimo. También activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Empecemos. Demet Özdemir, como ya sabéis, es una actriz turca de renombre. Su trayectoria profesional es impresionante, ha protagonizado series muy exitosas y ha logrado consolidarse como una de las figuras más queridas del panorama televisivo turco. Su talento, belleza y carisma la han llevado a conquistar a millones de fans en todo el mundo. Pero detrás de esa imagen de éxito y felicidad, se esconde una historia personal con sombras, con momentos difíciles que la han marcado profundamente. Y es precisamente esa historia, esa lucha, la que queremos desentrañar hoy. En la entrevista, que fue muy emotiva y que pudimos ver gracias a menciona la fuente de la entrevista, por ejemplo, un programa de entrevistas turco llamado Una entrevista en la revista, Demet relató con lágrimas en los ojos los episodios de acoso que sufrió durante su infancia y adolescencia. No dio detalles concretos sobre quiénes eran los acosadores o dónde ocurrieron los hechos, preservando así su privacidad y respetando la necesidad de no revivir detalles dolorosos. Sin embargo, sí describió la angustia y el sufrimiento que experimentó. Habló de sentirse sola, vulnerable y de cómo el miedo la paralizaba. Imaginemos por un momento la valentía que se necesita para abrirse de esta manera, para revivir recuerdos tan dolorosos y compartirlos con el mundo. Es un acto de coraje que merece nuestro respeto y admiración. Es importante destacar que el acoso, en cualquiera de sus formas, puede dejar secuelas psicológicas muy graves, y en el caso de Demet, parece ser que lo hizo. La ansiedad, la depresión, la baja autoestima, los problemas de sueño, e incluso los pensamientos suicidas, son solo algunas de las consecuencias que el acoso puede generar. Y es que el acoso no solo ataca el cuerpo, sino también el alma. Arremete contra la identidad, la seguridad y la confianza de la persona, dejándola vulnerable y frágil. El acoso, como sabemos, es un problema muy serio y generalizado, que afecta a niños, adolescentes y adultos en todo el mundo. Puede manifestarse de muchas maneras, y es crucial entender estas diferentes formas para poder identificarlo y combatirlo eficazmente. Desde los insultos y burlas, que parecen inofensivas pero erosionan la autoestima, hasta las agresiones físicas, que dejan cicatrices visibles y no tan visibles, pasando por el ciberacoso, que se ha convertido en una de las formas más comunes y peligrosas de acoso en la era digital. El ciberacoso, en particular, merece una atención especial. Las redes sociales y las plataformas digitales, que deberían ser espacios de conexión y entretenimiento, se han convertido en herramientas de acoso. Los mensajes ofensivos, las amenazas, la difusión de rumores y la humillación pública son solo algunas de las formas en que el ciberacoso se manifiesta. Y lo peor es que a menudo el ciberacoso es anónimo, lo que dificulta la identificación de los agresores y la protección de las víctimas. Además, el acoso puede manifestarse de manera sutil, a través de la exclusión social, el aislamiento y la manipulación. El silencio, la indiferencia y la complicidad de los observadores también contribuyen a la perpetuación del acoso. Es fundamental romper ese silencio, denunciar estas situaciones y crear una cultura de empatía y respeto, donde el acoso no sea tolerado. El acoso no es
solo afecta a la víctima, sino que también impacta a los testigos y a la comunidad en general. Crea un ambiente de miedo, de silencio y de desconfianza. Los testigos del acoso pueden sentirse culpables, impotentes o incluso temerosos de convertirse en las próximas víctimas. La comunidad, por su parte, se ve afectada por la pérdida de la cohesión social, la desconfianza y el aumento de la violencia. Demet, al compartir su experiencia, nos recuerda la importancia de hablar abiertamente sobre el acoso, de romper el silencio y de denunciar estas situaciones. Al hacerlo, no solo busca ayudar a quienes están pasando por lo mismo, sino que también intenta concienciar a la sociedad sobre la gravedad de este problema. Es un acto de valentía y de generosidad, porque abrirse de esta manera, exponerse públicamente, no es fácil. Requiere mucha fuerza y mucha determinación. Demet, al hacerlo, se convierte en un faro de esperanza para muchas personas que han sufrido acoso, mostrándoles que no están solos y que es posible superar el trauma. En la entrevista, Demet también habló sobre cómo logró superar el acoso y salir adelante. No dio una fórmula mágica, porque no la hay, pero sí resaltó la importancia de buscar ayuda, de rodearse de personas que nos quieran y nos apoyen, y de no rendirse ante la adversidad. Habló de la importancia de la terapia, de la necesidad de cuidar nuestra salud mental y de aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. La terapia, en particular, es una herramienta fundamental en el proceso de recuperación del acoso. Un terapeuta puede ayudar a la víctima a procesar el trauma, a desarrollar estrategias para afrontar la ansiedad y la depresión, a reconstruir su autoestima y a recuperar la confianza en sí misma. El apoyo de amigos, familiares y profesionales de la salud mental es crucial para la sanación. Además de buscar ayuda profesional, es importante rodearse de personas que nos quieran y nos apoyen. Las relaciones significativas, el amor y el cariño son fundamentales para superar el acoso. La familia, los amigos, la pareja, cualquier persona que nos ofrezca apoyo incondicional, escucha y comprensión, puede ser un gran aliado en el proceso de recuperación. Demet también enfatizó la importancia de aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. El perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los agresores, puede ser un proceso difícil, pero es esencial para la sanación. El perdón no significa justificar el comportamiento de los agresores, sino liberarnos del resentimiento y la ira, y avanzar hacia una vida más plena y feliz. Además, destacó la importancia de la educación y de la prevención. Es fundamental educar a los niños y jóvenes sobre el respeto, la empatía y la igualdad. Debemos enseñarles a identificar el acoso, a denunciarlo y a no participar en él. Los centros educativos, las familias y la sociedad en general, tenemos una responsabilidad muy grande en este sentido. Debemos crear un entorno seguro y protector para todos, donde el acoso no tenga cabida. La prevención es la clave para combatir el acoso. La educación, la sensibilización y la promoción de valores positivos son herramientas fundamentales para prevenir el acoso y crear una sociedad más justa y equitativa. La historia de Demet Özdemir nos demuestra que el acoso no distingue entre edad, sexo, raza, nivel socioeconómico ni fama. Todos somos vulnerables y todos podemos ser víctimas de acoso. Pero también nos demuestra que se puede salir adelante, que se puede superar el trauma y que se puede recuperar la confianza en uno mismo. La resiliencia, la capacidad de sobreponerse a la adversidad y salir fortalecido, es un atributo que Demet demuestra con su ejemplo. Es importante entender que el acoso no es algo que deba tomarse a la ligera. Sus consecuencias pueden ser devastadoras y duraderas. Las víctimas de acoso pueden sufrir de ansiedad, depresión, baja autoestima, problemas de sueño, trastornos alimenticios e incluso pensamientos suicidas. Por eso es fundamental estar atentos a las señales, a las alertas, y a actuar de manera rápida y eficaz cuando detectemos un caso de acoso. Las señales de alerta pueden ser sutiles, pero es importante estar atentos a cualquier cambio en el comportamiento de la víctima. Si un niño o adolescente se vuelve retraído, aislado, tiene problemas de rendimiento escolar, muestra signos de ansiedad o tristeza, o tiene moretones o heridas inexplicables, debemos investigar a fondo. Debemos hablar con ellos, escucharles con atención y brindarles todo nuestro apoyo. En el caso de los niños y adolescentes, es crucial que los padres, profesores y educadores estén atentos a los cambios en su comportamiento. Si un niño o adolescente se vuelve retraído, aislado, tiene problemas de rendimiento escolar, muestra signos de ansiedad o tristeza, o tiene moretones o heridas inexplicables, debemos investigar a fondo. Debemos hablar con ellos, escucharles con atención y brindarles todo nuestro apoyo. Es
Fundamental, además, que los centros educativos tengan políticas claras y efectivas contra el acoso. Deben existir protocolos de actuación, programas de prevención y de intervención, y un equipo de profesionales capacitados para abordar estos casos. Los alumnos, los profesores y los padres deben estar informados sobre las consecuencias del acoso y sobre cómo actuar en caso de presenciar o ser víctimas de acoso. Los centros educativos deben crear un ambiente seguro y protector, donde los estudiantes se sientan cómodos y seguros para denunciar el acoso. El ciberacoso, como mencioné antes, es una forma de acoso que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Las redes sociales y las plataformas digitales se han convertido en escenarios donde el acoso puede ocurrir de manera rápida, anónima y masiva. Es fundamental educar a los jóvenes sobre el uso responsable de las redes sociales, sobre los riesgos del ciberacoso y sobre cómo proteger su privacidad y su seguridad en línea. Los padres, los profesores y los educadores deben ser conscientes de los peligros del ciberacoso y deben educar a los jóvenes sobre cómo protegerse y cómo denunciar el acoso en línea. La historia de Demet Özdemir, y la valentía de compartirla públicamente, es un llamado a la acción. Nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes, nuestros comportamientos y nuestras responsabilidades. Nos invita a ser más empáticos, más compasivos y más solidarios. Nos invita a crear un mundo donde el acoso no tenga cabida, donde todos nos sintamos seguros, valorados y respetados. Ser empático significa ponerse en el lugar del otro, tratar de entender sus sentimientos y sus experiencias. La empatía es la base de una sociedad más justa y equitativa. La compasión implica sentir pena por el sufrimiento de los demás y actuar para aliviarlo. La solidaridad implica apoyar a los demás, defender sus derechos y luchar contra la injusticia. La combinación de empatía, compasión y solidaridad puede transformar el mundo. Es importante recordar que el acoso no es un juego, no es una broma y no es algo que debamos ignorar. Es un problema muy serio que puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de las víctimas. Debemos tomar medidas para prevenirlo, para combatirlo y para apoyar a quienes lo sufren. Prevenir el acoso implica educar a los niños y jóvenes sobre el respeto, la empatía y la igualdad. Combatir el acoso implica denunciar las situaciones de acoso y tomar medidas para detenerlo. Apoyar a las víctimas de acoso implica escucharles, ofrecerles apoyo y brindarles los recursos necesarios para recuperarse. La historia de Demet es un recordatorio de que detrás de cada persona, detrás de cada rostro, hay una historia, una vida, una experiencia. Y que debemos ser conscientes de que nuestras palabras y nuestras acciones pueden tener un impacto muy grande en los demás. Debemos ser amables, respetuosos y compasivos. Debemos crear un entorno donde todos se sientan seguros, valorados y respetados. En la sociedad actual, a menudo se minimiza el impacto del acoso, considerándolo algo normal o incluso parte de la vida. Sin embargo, la historia de Demet nos recuerda que el acoso puede tener consecuencias devastadoras y duraderas. Es importante romper el silencio y denunciar el acoso en todas sus formas. Es admirable la fortaleza de Demet al compartir esta parte tan íntima de su vida. Nos demuestra que a pesar de las dificultades y el dolor, es posible salir adelante y ser feliz. Su historia es un ejemplo de superación y de resiliencia, y una inspiración para todos nosotros. Nos enseña que la vulnerabilidad es una fortaleza, que hablar sobre el dolor es un acto de valentía y que la esperanza siempre existe. Ahora que hemos explorado en detalle la historia de Demet Özdemir y su experiencia con el acoso, me gustaría que reflexionáramos juntos sobre algunas preguntas importantes. Asterisco, 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 ¿qué podemos aprender de esta historia? Asterisco, asterisco, podemos aprender la importancia de la empatía, la compasión y la solidaridad. Podemos aprender que el acoso puede afectar a cualquiera, independientemente de su fama o éxito. Podemos aprender que es posible superar el trauma y salir adelante. Asterisco, 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 ¿cómo podemos ayudar a prevenir el acoso en nuestras comunidades? Asterisco, asterisco, podemos educar a los niños y jóvenes sobre el respeto, la empatía y la igualdad. Podemos denunciar las situaciones de acoso y tomar medidas para detenerlo. Podemos crear un ambiente seguro y protector, donde el acoso no sea tolerado. Podemos fomentar el diálogo y la comunicación abierta sobre el tema del acoso. Asterisco, 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 ¿cómo podemos apoyar a las víctimas de acoso? Asterisco, asterisco, podemos escucharles, ofrecerles apoyo y brindarles los recursos necesarios para recuperarse. Podemos animarles a buscar ayuda profesional.
Podemos defender sus derechos y luchar contra la injusticia. Podemos ser sus aliados. ¿Cómo podemos mejorar la respuesta de las instituciones educativas ante el acoso? Es crucial implementar políticas claras y efectivas contra el acoso con protocolos de actuación definidos. Se deben ofrecer programas de prevención y de intervención, así como contar con equipos de profesionales capacitados y psicólogos, orientadores, para abordar los casos. La capacitación continua del personal docente es fundamental para identificar y responder al acoso de manera adecuada. ¿Cómo podemos combatir el ciberacoso de manera efectiva? Es necesario educar a los jóvenes sobre el uso responsable de las redes sociales, los riesgos del ciberacoso y cómo proteger su privacidad en línea. Las plataformas digitales deben implementar medidas para prevenir y eliminar el contenido de acoso, y las autoridades deben perseguir a los agresores. Los padres y educadores deben supervisar la actividad en línea de los jóvenes y fomentar la comunicación abierta sobre los peligros del ciberespacio. Dejad vuestros comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema tan relevante. Compartir vuestras reflexiones y experiencias puede ayudar a otras personas a sentirse menos solas y a buscar ayuda. En resumen, el mensaje principal de este vídeo es que el acoso es un problema serio que afecta a muchas personas, sin importar su fama, su éxito o su edad. Es importante hablar abiertamente sobre el acoso, denunciarlo y apoyar a las víctimas. La historia de Demet Özdemir es un ejemplo de superación y de resiliencia, y nos invita a ser más empáticos, más compasivos y más solidarios. Su testimonio nos recuerda que todos tenemos el poder de marcar la diferencia y de crear un mundo mejor. La valentía de Demet al compartir su historia es un regalo para todos nosotros. Nos da la oportunidad de aprender, de reflexionar y de actuar. Nos recuerda que la vulnerabilidad es una fortaleza, que hablar sobre el dolor es un acto de valentía y que la esperanza siempre existe. Su historia nos inspira a ser mejores personas, a ser más empáticos, más compasivos y más solidarios. Quiero agradeceros muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado útil. Si es así, por favor, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares, y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Vuestros comentarios son muy importantes para mí, así que por favor, dejad vuestras reflexiones y opiniones en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, juntos podemos construir un mundo donde el acoso no tenga cabida.